Video educativo parte 3. La misión del dictamen de la auditoría. Presentado por Grupo 14, conformado por Camila Parra Polanía, John Arbey Castaño y Laura Lice Ramírez. En el primer paso encontramos los determinantes en la evaluación de resultados. En la primera fase encontramos la etapa de preauditoría y definición de términos. En esta etapa es muy importante realizar un análisis general de la organización, la cual vamos a auditar. Esto para poder entender los procesos, los objetivos y conocer el ambiente organizacional. En este punto es muy importante tener en cuenta el marco legal, la regulación interna y la estructura organizacional. En la fase 2, planeación de la auditoría, de acuerdo a la información obtenida en la primera fase, se crea un plan de auditoría. Este debe ser acordado entre el cliente y el equipo de auditoría. Se deben establecer el tiempo y duración de la auditoría, un cronograma de trabajo, los requerimientos y confidenciales y la estructura y entrega del informe final. En la fase 3, procedimientos de auditoría en respuesta a los riesgos valorados, esta es la ejecución de la auditoría. En esta fase se determinan la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos requeridos, los procedimientos sustantivos, la evaluación de la evidencia y de documentación. En la fase 4, fase final de la auditoría, se evalúan los resultados. Esto con el fin de medir las evoluciones, construir indicadores para valorar el desempeño de la administración y emitir el informe de auditoría para poderlo discutir con el comité. En esta fase se evalúa la suficiencia de las investigaciones, de los hallazgos y las pruebas realizadas. En la fase 5, control de calidad de los servicios, se realiza el control y evaluación de las variables e indicadores. Esto para poder medir la calidad del proceso de la auditoría y emitir juicios sobre los niveles de asimilación y desarrollo en la organización. En el punto 2, la identificación de los componentes del dictamen de auditoría, encontramos la base preliminar, que es el título y los destinatarios del dictamen, bien sean los socios, el consejo de administración, la junta directiva o el gerente de la entidad. En el primer párrafo debe estar incluido la identificación de los estados financieros examinados, junto con una declaración de los estados financieros que se examinaron. Y en el segundo párrafo debe incluirse una declaración de que la auditoría fue realizada de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, la planificación de la auditoría a inexistencia de errores importantes, una declaración de auditoría que incluye un examen basado en pruebas. En el tercer párrafo se debe incluir la opinión acerca de si los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera de la empresa o no. Y como parte final va la firma autógrafa del auditor o de la firma de contadores, según sea el caso, y la fecha del dictamen. Tercer paso, descripción de los procesos de comunicación con el comité de auditoría. Es muy importante que el auditor se comunique con el comité de auditoría de la compañía en relación con ciertas materias relacionadas con la dirección y poder obtener de este comité cierta información relevante para la auditoría. Una de las cosas que debe comunicarle al comité de auditoría son las responsabilidades del auditor con respecto a la misma. Debe haber un entendimiento de los términos del compromiso. Este entendimiento incluye comunicarle al comité lo siguiente: el objetivo de la auditoría, la responsabilidad del auditor y las responsabilidades de la administración. También debe obtener del comité de auditoría información relevante que le sirva para la auditoría. El auditor debe indagar al comité respecto de si es consciente de las materias que son relevantes para la auditoría, incluyendo pero no limitando a las violaciones o posibles violaciones de leyes o regulaciones. El auditor debe comunicarle al comité de auditoría una vista de conjunto de la estrategia general de auditoría. Este debe incluir la oportunidad, desafíos y los riesgos importantes identificados durante los procedimientos de valoración. Como último punto, debe proporcionarle oportunamente al comité de auditoría las observaciones que surjan de la auditoría. Este tercer punto es muy importante, ya que del flujo de la comunicación efectiva
es un factor significativo. Esto incluye una comunicación escrita y oral, formal e informal, con la gerencia, con la auditoría interna y externa y con el área financiera de la Junta. Como cuarto paso, están los pasos que debe seguir el auditor para la emisión del informe. El informe de auditoría es el proceso más importante de todo trabajo. Por esto es importante que el auditor sea breve. La brevedad es el factor principal y la clave que caracteriza un informe excelente. Debe colocar primero en el informe el mensaje principal. Muchos usuarios prefieren que el mensaje principal sea primero y luego sí leer los comentarios, los detalles o las explicaciones que apoyen el mensaje principal. Este enfoque le permite a los usuarios un entendimiento claro, no solo del mensaje, sino también de la información de apoyo y los detalles. Debe dividir el informe en secciones, es decir, los gerentes responsables del área revisan la opinión, los mensajes en la observación y las recomendaciones. Debe presentar una conclusión clara. El auditor debe asegurarse de que el usuario pueda comprender claramente lo que el auditor piensa sobre la efectividad y eficiencia del trabajo del área bajo revisión. Debe dar un seguimiento efectivo a las acciones correctivas. En el proyecto de auditoría no finaliza hasta que las recomendaciones son implementadas. La actividad de auditoría puede hacer un seguimiento eficaz a través de recibir y evaluar. Uno de los criterios relevantes durante el proceso de auditoría fue conocer a profundidad el mapa de procesos, todos los procesos, cómo se entrelazan cada proceso al otro. Eh, Finalmente, pues no, todavía no es una empresa que lleve un sistema de gestión y demás, pero en muchas oportunidades siempre la validación de certificaciones y evaluaciones como del que ellos puedan proveer la seguridad de que van a tener la información en un servidor que no se va a caer, que tiene buen soporte y demás, que les brinde garantías, pues finalmente ese es como la ventana a llegar. Y claramente en el proceso de estructuración, ese fue uno de nuestros puntos a evaluar, ¿sí? Y pues básicamente la profundidad de la auditoría fue que todo lo que se realice de ahora en adelante sea redirigido como a la tecnificación de procesos y desarrollo de todas las actividades. Entonces, casi todas las evidencias de la auditoría fueron relevantes en este aspecto y pues básicamente orientadas en los requisitos reglamentarios que les exija a este tipo de empresas. ¿Sí? Porque no solamente crean y ya, sino que están sujetos porque recolectan datos, manejan información comercial a un tipo de políticas y reglamentos que están pues reglamentados bajo las TIC y demás en cuanto a bases de datos y eso. Entonces, el alcance de la auditoría fue bastante y relevante porque sí se evaluaron diferentes aspectos, no solamente en el proceso de desarrollo, sino en toda la parte que le da sostenibilidad a la empresa desde la captación del cliente y demás procesos. Una de las áreas auditadas de la empresa, generalmente en los procesos de desarrollo, inicialmente la recomendación más importante y más relevante es que se asegure del mejoramiento continuo, pues la actualización de todo lo que se está desarrollando, que los códigos y el recurso humano, que es el activo más importante de este tipo de empresas, esté en proceso de actualización regularmente. Eh, También es muy vital en la parte comercial el apoyo, porque pues es básicamente ahí donde provienen casi todos los negocios que se desarrollan en la empresa. Entonces, una de las cosas fundamentales que creería yo hace falta en los procesos de la empresa mm, es la revisión como tal del plan de trabajo, porque no se tiene un horario general o parcializado de lo que se debe cumplir en tiempos y habitualmente están como en el proceso de postergar o se alargan mucho más los tiempos en este caso sería producción o de diseño.
¿sí? Porque no manejan un horario, sino que se maneja por cumplimiento de metas. Esa sería una de las partes a auditar, las recomendaciones que son más relevantes en cuanto a la empresa. Informe Auditoría Operacional número 001. Andrés Felipe Cuellar, gerente, GLUN Ingeniería. Hemos realizado la auditoría operacional del área de desarrollo correspondiente al periodo del 1 al 30 de octubre del 2021, mediante verificación selectiva para diagnosticar el cumplimiento de las políticas, procedimientos y controles de las operaciones vigentes y detectar situaciones que puedan afectar de manera negativa la eficiencia de la operación de la empresa GLUN Ingeniería. Esta revisión se efectuó con el objetivo de examinar las actividades que integran el área de desarrollo con el propósito de identificar deficiencias y oportunidades para mejorar los procesos, con el fin de incrementar su eficiencia operativa. El área de desarrollo es la responsable de la programación de las páginas web, aplicaciones web y software. Dentro de uno de los problemas fundamentales y básicos de la entidad, ¿sí? Una de las oportunidades de mejora en los procesos, de manera fácil y práctica de entender como lo explicamos aquí, básicamente es poder elaborar así como todas las empresas manejan su nivel de inventarios, le crean a cada nombre de su producto. Así lo deben implementar ellos porque a la fecha no hay una organización y pues acá básicamente el manejo lo da es el recurso humano y pues si no hay algo organizado, como dije, no en el momento no hay un sistema de gestión donde organice los procesos, donde haya un organigrama y demás funciones y se determine todo lo elemental que debe facilitarle el trabajo a todos, pues básicamente es tal cual crear una ficha, un código para cada servicio, tipo de servicio, por ejemplo, una página web, una landing page, las aplicaciones que se desarrollan, que ellas mismas pues tengan, así como hablamos de un producto tangible, que ellas sean también, aunque sea un servicio intangible, tengan también una organización y se cree también para ellas una ficha de caracterización para determinar el lenguaje o lenguaje en que fue desarrollado, ¿sí? Eh, una de ellas, pues básicamente también es analizar cómo está toda su funcionalidad, cómo fueron creadas, la lógica y para ello pues hay algunos exámenes, algunas verificaciones hechas por técnicos especiales para identificar vulnerabilidades, ¿sí? Porque hay algunas que pueden manejar sistema de compra, puede que sufran delitos informáticos, que es lo más frecuente. Entonces, dependiendo del lenguaje en que son desarrolladas, pues uno puede identificar un mayor o un menor riesgo, ¿sí? Porque hay unos que tienen código cifrado y otras que no, dentro de las cosas que aprendimos durante el proceso de auditoría. Entonces, yo creería que es un proceso organizacional, ¿sí? El que ellos deben enfrentar para poder hacer más eficiente su empresa y de cierto modo también agilizar procesos, porque los proyectos no duran ni 1 ni 2 meses. Hay proyectos que se desarrollan durante el año, que es importante manejar un control de tiempos y demás, como lo habíamos mencionado anteriormente.